compartir nuestras diapositivitas para poder continuar la clase respectiva, por favor. Buenos días, doctor. Bendecido Muy día. buenos días, un gusto. ¿Cómo están? Pues un placer. Buenos días, doctor. Buen día, gracias. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos Muy días, buenos doctor. días. Un gusto. Buenos ¿Cómo días, están? doctor. Un gusto, Tenga buen distinguidos día, doctor. estudiantes. ¿Cómo están? Buen día, doctor. Un jayaya para todos, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo está, distinguido? Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de los derechos de las naciones originarias, las personas y derechos patrimoniales en el derecho originario positivo que estábamos ya revisando justamente las anteriores clases, esto de la legislación boliviana que estamos viendo también nuestros libros del Código Civil, ¿no? Justamente tenemos esto de las personas individuales que nos habla justamente acá nuestra normativa, nuestro Código Civil, que es el libro primero justamente que tenemos al efecto, ¿no? Entonces vamos a revisar también algo de nuestro Código Civil que nos dice, ¿no? Nos habla del comienzo de la personalidad, ¿no? El nacimiento señala el comienzo de la personalidad al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume, salvo prueba en contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Y el fin de la personalidad es la muerte, ¿no? Cuando en un siniestro accidente mueren varias personas y no puede comprobarse justamente para determinar el efecto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo. Entonces estamos haciendo el análisis de nuestro Código Civil, nuestro decreto ley número 12.760, este libro primero de las personas individuales, el comienzo y el fin de la personalidad. Entonces, ¿qué es persona? Persona es todo ser, habíamos dicho, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Habíamos indicado que tenemos una serie de derechos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un trato justo, derecho a la discriminación, derecho a reunirnos para fines lícitos, una serie de derechos consagrados en nuestras normativas. Pero también tenemos obligaciones, habíamos manifestado, ¿no? Como por ejemplo, cumplir nuestros deberes cívicos, ciudadanos, pagar nuestros impuestos, nuestros tributos, tasas, patentes, contribuciones especiales, todo lo que vaya a corresponder en tus derechos y obligaciones siempre van a ir de manera equitativa, ¿no? Es en ese sentido que acá justamente tenemos las personas individuales o naturales que hemos indicado que somos todos nosotros con derechos y obligaciones, y las personas jurídicas o colectivas que son los diferentes tipos de sociedades, por ejemplo, que tenemos en la normativa comercial, ¿no? Una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, en comandita simple, por acciones, encuentros en participación, una asociación, una fundación, con o sin fines de lucro, que entrarían en esta categorización, como hemos dicho, de personas jurídicas o colectivas que también tienen los derechos y las obligaciones pertinentes. Y así nos dice nuestro Código Civil que el comienzo o el nacimiento de la personalidad justamente se va a dar con el nacer de esa persona, como acabamos de decir al efecto. Basta que esté con vida la persona para que podamos decir ya ha empezado la personalidad, tiene los derechos y tiene las obligaciones al efecto, ya sea por un parto de carácter natural o ya sea por un parto de carácter quirúrgico, cualquiera sea el elemento, pero esa persona ya ha nacido vivo y tiene la personalidad desde ese instante.
Y la conclusión o la terminación que nos dice de la personalidad se va a dar justamente cuando va a fallecer, va a morir, va a dejar de existir y a esa persona ahí ya va a terminar o concluir esta personalidad, porque lógicamente ya no va a tener la persona esos derechos, esas obligaciones, porque ya ha dejado de existir corporal, física, real y materialmente al efecto. A veces nos dice acá nuestro código que cuando hay, por ejemplo, un accidente, pues se puede considerar lógicamente que cuando no se sabe en qué momento han podido morir o fallecer esas personas producto del accidente, para efectos de la personalidad y para efectos de la normativa, justamente al efecto, se va a determinar que todos han fallecido o muerto en el mismo instante, ¿no? Entonces, eso nos dice en cuanto al comienzo y fin de la personalidad al efecto. El siguiente capítulo nos habla de la capacidad jurídica y algunas de sus limitaciones. Nos dice este libro primero que estamos analizando del Código Civil de las personas individuales. ¿Qué nos dice? Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por la ley. Por ejemplo, acá nos habla de la mayoría de edad y la capacidad de obrar, que este artículo fue modificado por la ley 2089 de 5 del año del 2000, que ahora ha quedado justamente indicado de la siguiente manera. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años de edad cumplidos y el mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil, salvo excepciones establecidas en la ley. Algunos aspectos que nos dice la incapacidad de obrar. Son incapaces de obrar, por ejemplo, los menores de edad, salvo lo dispuesto o excepciones legales, los interdictos declarados, los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se realizan por sus representantes con arreglo a la ley. Sin embargo, el menor puede, sin autorización previa de su representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual se haya habilitado mediante un título expedido por universidades o institutos de educación superior o especial. El menor puede también administrar y disponer libremente del producto de su trabajo. Entonces nos está hablando en este otro capítulo de esto de la capacidad, que la capacidad es esa actitud, esa prerrogativa, esa facultad, esa atribución, esa potestad que tienen las personas para poder realizar cualquier acto de poder obrar por sí mismos. En estos casos tenemos, por ejemplo, que una persona que, de acuerdo a lo que nos dice la ley, la Constitución Política del Estado y demás normas conexas sobre la materia, al haber cumplido ya la mayoría de edad, que antes era, como sabemos, a los 21 años de edad y ahora ya es a los 18 años de edad, ya tiene la facultad, de acuerdo a ley, justamente de poder realizar cualquier acto porque la ley le reconoce como mayor de edad con todas las capacidades para poder realizar los mismos sin que sean objeto de observación o nulidad por parte del ordenamiento jurídico vigente. En cuanto a esta incapacidad de obrar, son, por ejemplo, las personas que son menores de edad, es decir, los que tienen menor de 18 años de edad, menos de 18 años de edad, están incapaces de obrar para la normativa. También tenemos los interdictos declarados. ¿Quiénes son los interdictos declarados? Son los que la autoridad jurisdiccional llamada por ley, el juez en este caso, ha determinado que esas personas tienen interdicción. ¿Qué quiere decir interdicción? Que tienen algún problema mental de la mente, de la cabeza. Tienen algún problema de demencia, que se olvidan, que no se acuerdan o no razonan adecuadamente, entonces tienen algún problema de carácter mental al efecto, ¿no?
Entonces, estos incapaces mentales, por ejemplo, o incapaces de obrar, pueden realizar algunos actos a través de su representante, que en su nombre, cuenta y representación pueda él representarlos justamente al efecto. Pero para que este representante, todos sus actos sean válidos, pues tiene que tener también, nos dice la normativa, un título universitario y ser autorizado por el juez, que es la autoridad legal competente, para que en nombre y cuenta de esa persona incapaz lo pueda representar al efecto. Siguiente acápite nos habla de los derechos de la personalidad. ¿Qué nos dice al efecto? Primeramente nos habla de la protección a la vida. La protección a la vida y a la integridad física de las personas se ejerce conforme a las normas establecidas en el Código Civil y demás normas pertinentes. Los actos de disposición sobre el propio cuerpo. Los actos sobre los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo están prohibidos cuando, debiendo ejecutarse en vida del donante, pueden ocasionar una lesión grave y definitiva a su integridad física o son de otra manera contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En la donación, por ejemplo, de órganos que se van a trasplantar en vida del donante, serán necesarios para la ejecución quirúrgica el informe previo del médico y el control de una comisión que designará el colegio médico. Una persona puede revocar los actos de disposición sobre su propio cuerpo. Entonces acá nos está hablando de la disposición, de cómo nosotros podemos disponer de nuestros diferentes miembros de nuestro cuerpo o nuestros órganos que tenemos al efecto. Especialmente en muchos casos se dan donaciones de riñones y algunos otros órganos a alguna otra persona o familiar que pueda tener alguna deficiencia y pueda necesitar justamente este tipo de donaciones porque sus órganos ya no funcionan e inclusive le pueden ir a afectar la vida, ¿no? Es en ese sentido que le pueden hacer algún tipo de donación, ¿no? La persona tiene esa facultad de donar algún tipo de órganos, pero esto también tiene que estar previamente sujeto y avalado por el colegio médico, ¿no? Una junta de médicos especialistas sobre la materia que se tendrá que reunir y evaluar si esa donación de ese órgano, por decirles, como les decía, ese riñón, por ejemplo, no va a ir a afectar a esa persona, ¿no? Porque a veces por donar, por hacerlo porque es un familiar o tiene una necesidad, esto también puede ocasionar como consecuencia que vaya a afectarle a su salud. Entonces, esto ya determinará la Junta Médica si es procedente, corresponde o no la donación sin que pueda afectarle a la misma. También nos habla del derecho a la libertad personal. Se garantiza la libertad personal conforme a las normas establecidas en este código y en las leyes que regulan su ejercicio, sin que fuera que ella nadie pueda privar de restringir la libertad del otro, ¿no? Entonces a nadie se le puede prohibir, ¿no?, que tenga una libertad de locomoción, de transporte, de ir libremente donde vea por conveniente, ¿no? Entonces, no hay prohibición, salvo que haya cometido algún tipo de delito y la autoridad jurisdiccional haya determinado tal vez su detención de carácter domiciliaria en su casa, en su domicilio particular, o en su defecto porque el delito sea muy grave y eso esté determinado en el ordenamiento jurídico penal por la comisión del mismo, tenga que guardar reclusión, privación de libertad en un centro reclusorio, en un centro carcelario, en una cárcel, y eso lógicamente le va a evitar la libertad correspondiente. También tenemos el derecho al nombre. Toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio, individual, el apellido paterno, materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. En
el cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y en las formalidades que prevé la ley, ¿no? Entonces, también eso es importante. Todos tienen derecho, ¿no?, a llevar un nombre, a llevar un apellido, porque es la forma de poder identificar justamente a la persona, ¿no? El nombre, el apellido paterno del padre, el apellido materno de la madre, que también puede estar al efecto. En cuanto al apellido del hijo, el hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecido la filiación o la correspondiente. El apellido de la mujer casada. La mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido de la preposición de, como distintivo de su estado civil y seguir usándolo aún en estado de viudez. En los títulos profesionales usará el apellido propio y la mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes o a falta de él, con autorización del juez en mérito al prestigio y a logrado con el apellido en la actividad profesional, artística o literaria al efecto. Entonces eso también es importante. Por ejemplo, ¿no?, el apellido de los hijos va a llevar, como se lo ha afiliado al mismo, con el apellido de los dos padres o uno de ellos. Y en el caso de la mujer casada lleva la preposición, no la palabra, el prefijo de, ¿no?, justamente al efecto, ¿no? En muchos casos, para alguna actividad profesional o en los títulos profesionales ya no lleva este prefijo de, ¿no? Y si, como nos dice, ya se ha separado, se ha concluido el vínculo del matrimonio, se ha producido el divorcio, ya no le corresponderá a la mujer seguir llevando ese de y el apellido de el marido correspondientemente, ¿no? Entonces tendrá que llevar nomás sus apellidos propios, ¿no? Pero a lo mejor que con ese apellido, por el tiempo que era bastante tiempo, a lo mejor que se encontraba pues casada justamente con esa persona, justamente ya, como hemos leído, ya se ha hecho famosa, la conocen, ha adquirido prestigio, entonces el no llevar ese apellido le puede ocasionar perjuicios laborales, académicos, económicos o de otra índole, y por lo tanto puede acordar con el marido seguir llevando el apellido, y si éste no desea, pues será finalmente la autoridad jurisdiccional, el juez, que determine si llevará o no el apellido, ¿no? También tenemos acá otro acápite que nos habla de la protección del nombre. La persona a quien se discuta el derecho al nombre, que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido de este nombre haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o la cesación del uso lesivo. El juez puede ordenar con la sentencia se publique por un medio de prensa nacional, ¿no? Entonces acá estamos hablando cuando hay un perjuicio justamente con el nombre que puedan estar realizando, puede ser el manejo de dos personas, a veces los nombres y el apellido paterno es el mismo, ¿no? Donde ya vemos justamente que hay una diferenciación, ya es en el nombre, en el apellido de carácter materno, ¿no? Si esto puede estar entonces ocasionando un perjuicio, será también a la otra parte que la autoridad jurisdiccional determine sobre el efecto. El seudónimo, cuando el seudónimo adquiere por su difusión la importancia de nombre, puede ser también protegido según lo previsto, ¿no? ¿Qué es el seudónimo? Es lo que conocemos más corrientemente como el apodo, ¿no?
Hay muchas personas que llevan sus apodos, sus seudónimos justamente al efecto y así los conocen o se hacen famosos para actividades laborales, artísticas, literarias, académicas y de otra índole. Entonces, esto también lo pueden realizar de acuerdo a la normativa. Tenemos acá la negativa de examen o tratamiento médico, ¿no? La persona puede rehusar someterse a un examen o tratamiento médico quirúrgico a menos que se haya obligada por disposición, ley o reglamento administrativo. Por ejemplo, para una operación producto de alguna afección, dolencia que pueda tener la persona, nadie lo puede obligar a que se vaya a hacer operar, por ejemplo, ¿no? Porque esa ahí es una decisión muy particular, muy personal justamente de la persona. Hay personas que no quieren o tienen miedo, piensan que les van a hacer algo, entonces no se los puede prácticamente obligar ante estas situaciones que no desean al efecto. La nulidad son nulas toda confesión y toda manifestación de voluntad obtenidas por procedimientos lesivos a la personalidad. Entonces, para poder indicar o aceptar o dar por bien hecho cualquier tipo de situación, no se puede tampoco ir a obligar, a coaccionar, a querer que dé algún tipo de testimonio o aceptación esa persona producto de la coacción y la fuerza, ¿no? No podemos, ya sea física, ya sea moral, o algún tipo de chantaje, o prebenda, otro tipo de situaciones, ¿no? Si esa persona tiene que aceptar alguna situación o dar por bien hecha la misma, tiene que hacerlo de acuerdo a su propia y espontánea voluntad, no porque él realmente así desea, quiere, de acuerdo a su autonomía de la voluntad y está de acuerdo ante esa situación, pero no porque sea forzado, obligado o coaccionado contra lo que él desea o contra su voluntad, ¿no? Luego tenemos el derecho a la imagen. Cuando se comercializa públicamente, exhibe o expone la imagen de una persona, lesionando su reputación, decoro, la parte interesada y en su defecto su cónyuge, descendiente o ascendiente, pueden pedir, salvo los casos justificados por ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo. Se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. Muchas veces sucede, ¿no? A veces vemos hasta en las redes sociales o en otros tipos de situaciones que se daña el derecho a la imagen, ¿no? Con aspectos pornográficos, con aspectos sexuales, con aspectos que ya están yendo contra la dignidad y el decoro, la moral, las buenas costumbres de las personas, con situaciones indecorosas, obscenas o denigrantes a la persona que se puedan dar al efecto. Entonces, la persona podrá hacer el proceso judicial correspondiente y el juez determinará que se puedan cesar ese tipo de actuaciones que están mellando la imagen y dignidad de esa persona. El derecho al honor, toda persona tiene el derecho al honor, a que sea respetado su buen nombre, la protección justamente del honor se efectúa por este código. A veces hay no delitos contra el honor, por ejemplo, que se tienen, ¿no? En la vía correspondiente, ¿no? Injuria, calumnia, difamación, que se pueda denigrar, insultar, mentir sobre lo que hace esa persona o su buen nombre o su buena reputación que se pueda tener justamente al efecto, ¿no? Entonces, esos son delitos contra el honor que a nadie se le puede decir, ¿no? Ni estafador, ni ladrón, ni terrorista, ni violador, ni asesino, ni cualquier tipo de indicarle cualquier adjetivo calificativo o
hacer mención de que es alguna de este tipo de estas situaciones, porque la persona le puede hacer una contrademanda, le puede hacer una demanda por una denuncia falsa, porque está mellando su honor y su dignidad, porque esos adjetivos no son válidos, no son ciertos y están faltando a la verdad, ¿no? Luego tenemos también el derecho a la intimidad. Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella, ¿no? Entonces todos tienen derecho a la privacidad, a sus cosas particulares, personales. Entonces nadie puede ir a entrometerse, a inmiscuirse también en estos aspectos que son lógicamente de su privacidad al efecto. La inviolabilidad de las comunicaciones y los papeles privados. Las comunicaciones, correspondencia epistolar y otros papeles privados son inviolables y no pueden ser ocupados sino en casos previstos por las leyes escritas al efecto. No surten ningún efecto legal las cartas y otros papeles privados que hayan sido violados, sustraídos, ni las grabaciones clandestinas de conversaciones o comunicaciones de carácter privado. Las cartas y misivas confidenciales. El destinatario de una carta misiva de carácter confidencial no puede divulgar el contenido sin consentimiento expreso del autor, sus herederos forzosos, pero puede presentar en juicio si tiene un interés personal serio y legítimo. Si fallece el destinatario, el autor o sus herederos forzosos pueden pedir al juez se ordene o destituya o sea destruida o se deposite la carta misiva en poder de persona calificada u otras medidas apropiadas. Entonces acá también estamos viendo sobre este tipo de cartas, por ejemplo, misivas, comunicaciones, papeles confidenciales que se tienen justamente al efecto, ¿no? Es decir, que esto tampoco se lo puede ir a divulgar, a violar, justamente a que uno pueda ir a averiguar o a tomar conocimiento de las mismas que son confidenciales o personales de la persona, porque eso también pues constituye una contravención y un delito que el juez determinará justamente al efecto las sanciones respectivas, ni las grabaciones ni los audios que pudieran darse confidencialmente entre las personas al efecto. La naturaleza de los derechos de la personalidad y su limitación, nos dice el siguiente acápite. Los derechos de la personalidad son inherentes al ser humano y se hallan fuera del comercio. Cualquier limitación a su libre ejercicio es nula cuando afecte el orden público o las buenas costumbres, ¿no? Entonces, no se puede ir a afectar estos derechos de la personalidad si están afectados justamente con las buenas costumbres y el orden público que deben existir en todas y cada una de ellas. Otro aspecto que nos habla es de la igualdad, los derechos de la personalidad y otros establecidos se ejercen por las personas individuales sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ya sabemos un principio constitucional que todos somos iguales ante la ley. No puede haber ningún tipo de discriminación en razón de raza, credo, color, estrato social, nacionalidad, hombres, mujeres o cualquier otra situación. Inclusive ya les había dicho que nuestra actual Constitución Política del Estado del año 2009, promulgada durante el gobierno del expresidente Morales, justamente nos refiere eso al efecto, que justamente ya no hay esto de hombres y mujeres. Antes la Constitución del año 1967 era pues una constitución mucho más machista, ¿no? Porque le daba una serie de prerrogativas, una serie de
requerimientos, beneficios y personalidades al varón en desmedro justamente de la mujer al efecto. También tenemos esto de la inviolabilidad. Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de ese hecho, aparte del resarcimiento del daño material y moral. Hay que resarcir también ese daño si se ha producido contra la personalidad, aparte de hacer, a veces vemos, ¿no? Muchas veces que salen en los medios de comunicación social, especialmente en la prensa, en los periódicos de circulación nacional, o satisfacciones públicas, ¿no? Han debido ver que dice, no, tal persona en un momento de ofuscación ha causado un daño a su honorabilidad, a su moral, a su reputación de tal persona. Pido disculpas por esa situación que no es cierto, no es evidente, no es real. Tal persona es una persona correcta, una persona honorable y todo lo que se ha indicado no tiene ningún valor porque no evidencia lo que es verdadero, cierto y correcto. Y ahí abajo le pone su nombre completo, su apellido, su carnet de identidad, todos sus generales de ley, todos sus datos personales y le está dando una satisfacción pública, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de satisfacción pública? Significa en términos corrientes como una disculpa que le está dando, ¿no? Está diciendo que le disculpe, que le perdone, que eso no es cierto, real, pero eso lo está haciendo a través de una publicación en un medio de circulación, en medio de la prensa, ¿no? En un periódico está haciendo esa publicación justamente al efecto para que cualquier persona, todos puedan ver ese tipo de situaciones. Se está disculpando porque como eso no es evidente, inclusive la otra persona le puede seguir un proceso y le puede seguir un juicio para que les repare el daño moral y el daño físico, económico que también le ha causado él mismo. Luego tenemos el domicilio. La determinación del domicilio de la persona individual está en lugar donde tiene su residencia principal. Cuando esa residencia no puede establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal. Entonces, ¿cuál es el domicilio? El domicilio es el lugar donde va a vivir, donde va a habitar justamente la persona corriente y habitualmente. Pero muchas veces nos dice que ese domicilio no puede establecerse o determinarse con claridad meridiana. En ese sentido, podrá también determinarse como su domicilio el lugar donde realiza su actividad principal, es decir, la fuente laboral, ¿no? También tenemos las personas sin residencia fija. Las personas que por su género de vida no tienen residencia en un lugar determinado se consideran domiciliadas en el lugar donde se encuentran. A veces hay personas que no tienen un lugar fijo, no hay como los nómadas que ustedes saben que van de un lugar a otro sin un lugar fijo establecido. Entonces, como ellos no tienen un lugar fijo de domicilio, de residencia establecido y determinado, serán el lugar que en ese momento, en la actualidad, se pudieran ir encontrando para efectos de su residencia, para efectos de su notificación sobre cualquier aspecto legal al efecto. Tenemos también a los cónyuges. El domicilio de los cónyuges se halla en el lugar del domicilio matrimonial, salvo lo dispuesto por el artículo 29. En el caso de separación, se estará a lo que dispone el Código de las Familias. Entonces, para las personas que tienen ese vínculo matrimonial, que se han casado, justamente va a ser el lugar donde tiene la base su domicilio de la pareja del matrimonio al efecto. El menor interdicto.
el domicilio del menor no emancipado está en la persona a cargo de quien se encuentra. El menor interdicto, ya hemos dicho, es la persona que tiene menos de 18 años de edad y tiene algún problema de interdicción. ¿Cuál es el problema de interdicción que hemos dicho? Puede ser algún problema de demencia, algún problema de locura, algún problema que no está en su sano juicio de la mente al efecto. Y para definir el domicilio de este se tendrá el domicilio de la persona que está a su cuidado, a su cargo de este menor interdicto. Luego también tenemos el cambio de domicilio, que se realiza por el traslado de residencia principal o en su caso de la actividad principal a otro lugar. Es irrenunciable el domicilio especial. El domicilio es irrenunciable, puede elegirse un domicilio especial para la ejecución de un acto del ejercicio de un derecho. Y la indeterminación del domicilio actual. Cuando el domicilio actual de una persona no puede ser determinado, con certeza rige el último domicilio conocido. Entonces, la persona no se puede pretender también que pueda seguir viviendo todo el tiempo en el mismo lugar, ¿no? A veces sucede que pues no es su casa propia o igual no siendo su casa propia, obviamente cuando es propia hay la probabilidad de que puede estar mucho más tiempo habitando y viviendo en ese lugar, evidentemente. Pero si no es su domicilio propio, pues si está en alquiler, si está en arrendamiento, en contrato anticrético u otra situación, pues puede ser que se vence el plazo o quiera mudarse a otro lugar con mejores condiciones o le estén pidiendo también que haga el desalojo de la misma. Puede haber una infinidad de situaciones que se pudieran presentar al efecto. Es en ese sentido y en ese entendido que la persona tampoco está obligada a quedarse de por vida por cualquier razón en ese lugar y podrá hacer el cambio del respectivo domicilio. Hay algunos domicilios que se los denominan domicilios de carácter especial. Es decir, para hacer algún tipo de acto determinado y correspondiente, particularizado y especial, es que se lo va a tomar en cuenta ese domicilio, pero no va a ser su domicilio habitual o permanente, sino que es el domicilio que se lo va a realizar solamente para esa situación determinativa y después volverá a su domicilio habitual al efecto. Luego tenemos la ausencia, la declaración de ausencia, el nombramiento del curador. Cuando una persona desaparece y no tiene noticia de ella, el juez del último domicilio puede nombrar de oficio o a petición de parte un curador que les represente en juicios, levantamientos de inventario, cuentas, liquidaciones, divisiones y otros actos que esta persona tenga interés y que provee el cuidado de sus bienes, pudiendo asimismo adoptar las providencias conducentes a la conservación de su patrimonio siempre que haya necesidad y no exista cónyuge ni apoderado o existiendo este último el mandamiento haya fenecido, ¿no? Bueno, entonces nos dice acá que cuando una persona, por ejemplo, no ha sido habida, no se le encuentra, está perdida, está desaparecida y para efectos legales, de procesos, de notificaciones y otro tipo de actividades jurisdiccionales, pues puede nombrar el juez a un curador, ¿no? ¿Quién va a ser este curador? Este curador va a ser la persona que en cuenta y representación de esa persona que no es hallada, que no se encuentra, que no aparece, que está desaparecida, puede realizar cualquier tipo de actos al efecto por esa situación de que no aparece la otra persona. En cuanto a la declaración de ausencia, si después de 2 años no hay noticias del desaparecido, los presuntos herederos y otras personas que tienen o razonablemente creen tener derecho
dependientes de la muerte de aquel pueden pedir que el juez le declare la ausencia. Para justificar la ausencia, el juez, con arreglo a las piezas y documentos producidos o ordenados, deberá levantar una información en el lugar del domicilio de las personas desaparecidas. Entonces, a la persona también que no parece, por cualquier razón, motivo o circunstancia, no se la puede pues estar esperando de por vida o indefinidamente. El juez ha visto que un tiempo de carácter prudencial es, por ejemplo, los 2 años de la pérdida o ausencia de esa persona. Es en ese sentido que si hay una ausencia de 2 años de esa persona, el juez ya podrá declarar justamente que ya esa persona no existe, no ha fallecido prácticamente, y los herederos podrán tener el derecho a todo lo que les corresponde de acuerdo a ley ALEFE. Luego tenemos la posesión provisional. En ejecución de sentencia puede abrirse el testamento del desaparecido o informarse de su última voluntad de que él exista al efecto. Los que serían herederos testamentarios o legales o sus respectivos herederos, así como les serían sus legatarios y otras personas con derechos que dependen de la muerte del ausente, pueden pedir y obtener se les suministre la posesión y el ejercicio provisional de los bienes y derechos que respectivamente les corresponderían si el ausente hubiese fallecido el día de la última noticia habida de él. En cualquier caso, se formará inventario estimativo y se dará fianza imputando al ausente los gastos resultantes, ¿no? Bueno, entonces cuando haya ya una ejecución de sentencia, ya se esté concluyendo el proceso con la determinación de la autoridad jurisdiccional llamada por ley, se puede también, si la persona está desaparecida, leer el testamento, si es que esta persona ausente en su caso hubiera dejado algún tipo de testamento que pudiera indicar los herederos u otro tipo de situaciones ALEFE. La administración y goce de los bienes. Quienes toman posesión provisional son administradores de los bienes del ausente y los representan en juicio en los asuntos en que tenga interés. Los herederos forzosos hacen suyos todos los frutos naturales y civiles. Los demás herederos deben reservar una tercera parte de los frutos para el ausente hasta la posesión definitiva al efecto, ¿no? Entonces también van a tomar posesión y goce de los bienes si es que ya no parece este ausente y el juez ha determinado esa situación ALEFE. En cuanto a la disposición, quienes han obtenido la posesión provisional y no pueden enajenar, hipotecar, pignorar los bienes, excepto en caso de necesidad y utilidad reconocidas por el juez, que al autorizado acto providenciará sobre el uso y empleo de las sumas obtenidas, ¿no? Entonces, cuando se ha tomado una posesión de estos bienes del ausente, pero de carácter provisional, será la autoridad jurisdiccional cómo se procederá con los recursos económicos que tenga justamente este ausente y sus herederos hayan tomado posesión. Tenemos también a los terceros con igual o mejor derecho. Si después de ministrada la posesión provisional, al parecer de terceros que pudieran invocar igual o mejor derecho en el día de la última noticia sobre el ausente, pueden ser asociados o excluidos a quienes obtuvieron la posesión provisional, respectivamente, pero sin derecho a los frutos anteriores de la demanda, a menos que estos se hubieran obtenido de buena fe. La aparición del ausente o prueba de su existencia. Si el ausente aparece
o se tiene pruebas de que existe durante la posesión provisional, la declaración de ausencia en sus efectos debe restituirse los bienes y derechos al ausente o su representante. Y la muerte del ausente, si durante la posesión provisional se prueba la muerte del ausente, la sucesión se abre a beneficio de quienes en este momento eran los herederos legatarios. Entonces, estos dos aspectos más que nos está hablando sobre la aparición del ausente, ¿no? Si aparece el ausente, pues tiene que devolvérsele nomás todos sus derechos, todos sus bienes, todo lo que le corresponde al efecto. Y si se comprueba fehacientemente que también el ausente realmente ha fallecido, pues también tendrán los herederos que les correspondan todo producto de la herencia y el fallecimiento de ese ausente al efecto. Bueno, distinguidos participantes, hasta acá vamos a ver, distinguidos estudiantes, nuestra clase del día de hoy, analizando nuestra normativa en algunos acápites bastante interesantes que estábamos justamente revisando de nuestra normativa del Código Civil al efecto en su libro primero de las personas individuales. Bueno, yo les quedo muy agradecido siempre por su atención, su presencia en la clase y ya nos vamos a estar viendo en la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buenos días, cuídense, que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, permiso, hasta la próxima semana. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta el estudiantes. próximo Chaucito. Gracias, El doctor. próximo Hasta sábado. luego. Hasta luego. Chaucito, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, y Muy muchas amable, gracias. doctor. Ya, Gracias. doctor.